Es una mañana normal. Te sientes muy mexicano, mexicana, mexicane, lo que sea. Decides desayunar unos chilaquiles. Estás ahorrando y prefieres comer en casa. Hay dos opciones. Puedes hacerlos desde cero. Para eso necesitas tomatillo, cebolla, ajo, chile cuaresmeño, cilantro, tortilla, aceite para freír, sal y pimienta. La otra opción es preparar los que vienen en una caja. Vienen en una bolsa de totopos y una salsa que solo ocupan ser calentados. Pero, ¿cuál es la diferencia? Esto es todo consecuencia de una magia oscura llamada ultraprocesados. ¿Qué es eso? ¿Son malos? ¿Son buenos? ¿Se comen? A veces es preferible que no. Yo soy Emilio y esto es Factos. Para hablar de ultraprocesados es necesario entender el sistema de clasificaciones NOVA, que es el que recomienda el Instituto Nacional de Salud Pública. Según este sistema existen 4 tipos de alimentos. El primero es los alimentos sin procesar. Esos pueden ser semillas, frutos, huevos, etc. Que no pasan por un proceso como congelación, tostado, etc. Los segundos son los ingredientes culinarios procesados, como la sal y la miel. La tercera categoría son los alimentos procesados, alimentos del grupo 1 y 2, que pues podrían ser panes, atún enlatado, mermelada, etc. Por lo general incluyen más de 2 ingredientes. Por último están los ultraprocesados, que son formulaciones industriales que por lo menos tienen 5 ingredientes. Estos ingredientes son los que por lo general no tendríamos en nuestra casa. Por ejemplo, si revisásemos la lista de ingredientes de la caja de chilaquiles, vemos los ingredientes que esperamos ver. Todos estos son de los primeros 3 grupos, pero también incluyen ingredientes que para los que no estudiamos química, o lo que es lo mismo, no vimos Breaking Bad, no reconoceríamos. Por ejemplo, la salsa que viene en la caja tiene, igual a leer, carboximetilcelulosa, ácido cítrico, benzoato de sodio, terbutidroquinona y algo que viene listado como sazonador. Los productos ultraprocesados tienen como objetivo ser rápidos y sencillos en su preparación y en su conservación. Los chilaquiles de la caja solo requiere que los calentemos en un sartén, a diferencia de nuestros chilaquiles caseros que pueden tardarse 1 hora en prepararse. Además que necesitamos más cazuelas y va a ser más tiempo después para limpiar. Sin embargo, esta ventaja viene con una serie de consecuencias, pues estos alimentos están nutricionalmente desequilibrados. No hemos tenido la cantidad de enfermos de cáncer, enfermos de diabetes, obesos en la historia del país cuando comíamos básicamente alimentos naturales. Por supuesto había hambre y había desigualdades y condiciones que había que arreglar, pero no había que pelearse con un producto de factura industrial que no conocimos en la historia de nuestra evolución como seres humanos. Los seres humanos hemos evolucionado con alimentos naturales. Se están reemplazando alimentos naturales que tienen los micronutrientes, la fibra y las características que se necesitan para un desarrollo adecuado. Entonces, por un lado, estos productos ultraprocesados desplazan alimentos naturales. Por otro lado, ese desplazamiento y ese consumo de ultraprocesados genera cambios fisiológicos que muchos todavía ni siquiera los entendemos, pero aumentan la acumulación de grasa, aumentan el mecanismos endocrinos, o sea, mensajeros en el cuerpo para almacenar el exceso de calorías y el exceso de azúcar y convertirlo en grasa, ¿no? Según la Organización Panamericana de la Salud, en 13 países de Latinoamérica, entre 2000 y 2013, creció el consumo de estos productos en casi 27%. Una es que tenemos cierta capacidad económica a través de los años, por el mismo desarrollo, por los tratados de libre comercio y todo, que ha permitido que sean países que se vuelven atractivos para las grandes corporaciones que tienen productos que son que tienen un costo accesible. Están hechos con ingredientes subsidiados como el alta fructosa y el azúcar. La misma OPS ve una relación entre el aumento de ventas y el aumento de índice de sobrepeso y obesidad en la región a causa de un marketing tan agresivo. Pero ese es un tema del que ya hablamos. Además de sobrepeso y obesidad, se ha visto que los ultraprocesados están relacionados con más de 30 afectaciones. Además, hay que considerar que vivimos en ambientes obesogénicos. Es decir, que es más fácil encontrar productos ultraprocesados a aquellos naturales. Generan efectos también a nivel, pues, como del consumo, de los usos y costumbres de la gente y
de las preferencias. A veces son alimentos que son hiperpalatables, saben mucho, saben, por ejemplo, mucho a dulce o muy ácido o mucho a frutas y hacen que cuando los niños prueban los alimentos naturales, pues les sepan menos y entonces por una cuestión sensorial dejen de preferirlos. Ese es uno de los efectos. No tienen valor nutricional, son adictivos, enormemente adictivos. Tú comienzas a comer una bolsita de papitas fritas y pasas a la segunda, sin ningún problema. Si te tienes que refrenar, te tienes que refrenar, pero cuesta demasiado. Ya, te rindes y pasas a la segunda. Ahí están las enfermedades cardiovasculares, ahí está la diabetes. La cantidad de azúcar que consumimos los peruanos es absurda. Mira, en bebidas, el Perú no consume comida chatarra sofisticada. Se vende como los platos locales, están todos metidos dentro de un plástico, tú los metes al microondas, sale en 3 minutos y a comer. No hay que cocinar. O sea, esta industria mata, pero tiene la ventaja de ofrecer comodidad. Afortunadamente, en Latinoamérica se han hecho grandes avances para combatir estos productos. En esta región fue donde se inventaron los sellos frontales, se han implementado impuestos a bebidas azucaradas, reglamentación a la publicidad de estos productos, entre otras medidas. Sin embargo, aún hay mucho por hacer. Las grandes empresas dirigen sus estrategias a las poblaciones más vulnerables. ¿Qué importa la porción? O sea, por un vasito de refresco que te tomes, no va a pasar nada, no seas exagerado. Bueno, el problema es que México consume 160 litros de refresco per cápita. O sea, es una cantidad enorme. No es que estemos exagerando, es que el consumo es exageradísimo. Es uno de los mayores consumos en el mundo. Creo que en China el consumo per cápita de refresco es como de 5 litros al año. Pues, ¿qué se necesita hacer? Por un lado, hay quien ve lo muy estructural y sí vale la pena reconocerlo, ¿no? O sea, hay cosas estructurales, o sea, cosas del país que se tienen que resolver. Tenemos que trabajar mucho e invertir en que la gente tenga acceso a agua potable. Tendríamos que tener en las escuelas desayunos calientes, preparados, como en muchos países ya se logró, no solo países ricos, sino también países como China y Brasil, que son muy similares a México en su condición de desarrollo. Tienen ya desayunos calientes para los escolares y sin comida chatarra. Tenemos que trabajar en evitar el marketing agresivo de productos que nos hacen daño. Es increíble que los parques, los centros de diversión, los cines y las escuelas estén inundando a los niños de estas prácticas. No puede ser. Lo tenemos que hacer por la salud de los niños y por el ambiente. Está claro que un alimento de factura industrial no es saludable, no hay otra palabra que evitarlos, no comprarlos, no creer en su publicidad y no crea que eso le ayuda a la salud. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, deja tu like, suscríbete y comenta qué otros temas te gustaría que discutiésemos. Continúa informado visitando nuestro sitio poplab.mx o ve alguno de estos videos que te aparecen recomendados en pantalla.